Primero les vamos a presentar un video de cómo se vería el funcionamiento del motor, en teoría. O sea, de nuestro motor. Y la manota arriba se estaba moviendo, Sí, o sea, de cómo se vería, de cómo se vería en teoría, y ahí está un video de cómo se vio en realidad. O sea, pues sí, con la mano moviendo. Sí, sí, o sea, le están... Y en la presentación les vamos a explicar pues qué fue lo que pasó. Bueno, Robert Stirling nació en 1790 en una comunidad rural de Escocia. Ahí practicaba la agricultura con su familia. Durante esas épocas se trataba de hacer más eficiente el trabajo de la agricultura por medio de la mecánica. El abuelo de Robert Stirling inventó un propulsor, como una máquina de propulsión por medio se propulsionaba por el agua. De ahí Robert Stirling desarrolló su afición por la mecánica. Robert Stirling inventó el motor Stirling en 1816, el cual se inventó para hacerle competencia a las máquinas de vapor. Su principal función es un ciclo cerrado que se trata de expansión y compresión de un fluido a distintas temperaturas para transformar la energía térmica en energía mecánica. Bueno, yo les voy a hablar sobre las leyes de la termodinámica que se aplican que vamos a hablar. La ley cero, que es la que equilibrio de temperatura, dice que la temperatura irá de un foco de calor a un lugar más frío. Es decir, se pondrá en equidad. Si nosotros tenemos de un lado una temperatura de 200 grados Kelvin y el otro tenemos a 50 grados Kelvin, irá del lado con mayor calor al lado de menor calor. Y eso dependerá también de la capacidad del material, que es de transmitir esa cantidad de calor. La primera ley dice que el cambio en la energía interna se debe al el calor que se le va a meter al sistema menos el trabajo que va a realizar el mismo sistema. La segunda ley dice que la entropía siempre va a aumentar. Aumenta o se queda en cero, nunca va a disminuir. Y es muy difícil que se mantenga igual. Siempre va a haber una pérdida de energía que irá de foco de calor a otro lugar y no se convertirá en trabajo. Hay una pregunta, ¿la delta U qué viene siendo? El cambio en energía interna del sistema. Ok, y les voy a explicar el ciclo Stirling según los diagramas que representan presión y volumen. El primer paso es una compresión a temperatura constante, una compresión isotérmica, en donde la presión va aumentando. Después, cuando se llega a este punto, al punto B, del punto B al C, se sube la temperatura y por eso sube la presión, porque la presión y la temperatura son proporcionales. Y aquí es en donde entra el calor al sistema. Luego se hace una expansión de volumen a temperatura constante también, y eso va a hacer que la presión baje, y esto es lo que genera el trabajo, esta compresión y esta expansión. Y después se baja la temperatura, se enfría el motor y el volumen no cambia, por eso no hay trabajo en estos lugares, y aquí es donde sale el calor del sistema. Ahora la construcción del prototipo. Nosotros usamos materiales reciclados que podemos tener en nuestra casa. Nosotros usamos una lata que iba a ser el cilindro. Ahora hicimos una base con unos ganchos y también un soporte para el cigüeñal. El cigüeñal también fue hecho a base de ganchos de ropa. Hicimos un conector con hilo de cobre junto con el pistón. El pistón está hecho con una lana de acero, fibra de acero, y un globo con unos cilindros de cáscara de huevo para hacer el mecanismo de compresión, de entrada y salida del aire caliente. Eso haría que junto con las bielas conectado al pistón hiciera el mecanismo. Perdón, que dijiste entrada y salida de aire caliente. Pues la entrada del aire, entra el aire caliente y va saliendo, por eso se va expandiendo y comprimiendo este mecanismo. O sea, sale aire caliente y entra aire frío. Pusimos nosotros... Sí, bueno, El aire caliente sale.
Ese es el funcionamiento, básicamente consiste en los cambios de volúmenes. Entonces se coloca una vela debajo que hace que el volumen aquí se expanda. Lo que hace, bueno, para empezar tenemos que darle un empujoncillo. Se supondría que debería de funcionar así, le damos un empujón y empieza, la fibra empieza a mover el aire, empieza a sacar el aire caliente y ahí es cuando se da la diferencia de temperaturas, que es lo que empieza a hacer que se empiece a mover todo esto. Entonces, bueno, dicen entrada y salida de aire caliente. Pero es que se calienta el aire, no hay entrada de aire. No hay Sí, entrada ajá. de aire caliente. Es entrada de calor y salida de calor. Ok, Ajá. perfecto. Sí, porque si saliera aire o entrara aire, tu sistema ya no funcionaría Sí, porque Sí, pues ya no tiene puedes que generar ser- más presión. Exacto. Entonces, bueno, pues básicamente la entrada y la salida del aire son los procesos, del calor son los procesos isofóricos en el ciclo que ya dijo nuestro compañero. Y pues ese estilo apocalíptico, pues, si algún día se tiene que usar con solo basura un motor, ahí está reciclado. Sí, ya para ir. Créanlo que no lo construiría así, pero ok. Por si fuera necesario. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo más importante de lo que más nos concierne a la hora de hablar del motor, que es Para que salgas en el... que es la eficiencia. Nosotros pues sabemos que el motor es de tipo Stirling y a la hora de calcular la eficiencia en un motor Stirling se nos complica mucho ya que pues, no tenemos los instrumentos adecuados para realizar las mediciones, o sea, necesitamos calcular pues, el número de moles, necesitamos calcular la diferencia de volúmenes y todo eso y pues no contamos actualmente con las herramientas adecuadas. Por eso nosotros utilizamos la eficiencia de Carnot. En 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot inventó una máquina térmica que estudia el comportamiento de un gas ideal que nos ayuda a determinar la eficiencia del motor. Al ser el estudio de un gas ideal, se toman en cuenta las diferencias de volúmenes y los cambios de presión en un proceso. Por eso la expresión o el cálculo de la eficiencia se reduce a la unidad menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente, estas expresadas en kelvins. Y bueno, pues aquí están los cálculos que hicimos en MATLAB. Básicamente consiste en variables y pues nosotros fuimos definiendo los valores. Estos son pues valores representativos. Como les mencioné, pues está el cálculo de la eficiencia pues con el tipo Stirling, que utiliza los calores. Está la segunda opción que necesitas calcular el trabajo neto y el calor de entrada y luego divides el trabajo neto entre el calor de entrada. Necesitábamos todos esos datos y pues como les mencioné antes pues no contamos con las herramientas necesarias para pues, obtener los datos, así que utilizamos la opción viable que es el cálculo de la eficiencia de ciclos Carnot, que es tomando en cuenta pues las temperaturas y como ya les mencioné pues es la unidad menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente, esta es expresada en kelvins, y nuestro experimento nos arrojó pues una eficiencia tentativa de 0.4%, digo de 40%, de 0.4%, que pues esta es un resultado pues ideal, muy incierto la verdad, porque no toma pues en cuenta pues muchos factores que realmente pues afectan el rendimiento de un motor. Entonces creemos que si funcionara, que una eficiencia real sería de entre 10 y 15%, por todos los factores que no se consideran pues, en la de cálculo. Bueno, en conclusión vimos que para construir un motor Stirling casero, por así decirlo, es muy complicado porque se necesita una fuente de calor constante, que pues, es muy difícil tener eso, y luego se necesita que esté completamente sellado el cilindro y que todo el movimiento sea constante y por decir, aquí tuvimos problemas con el cigüeñal porque pues, no está completamente lineal y para poder hacer eso se necesitan más herramientas industriales. Entonces, si se llegara a tener todas las herramientas posibles para poder llegar a hacer un motor, tampoco sé mucho la posibilidad de usarlo en muchas áreas de la vida cotidiana, porque para que funcione se le tiene que dar tiempo para que se caliente el aire y empiece su movimiento. Y esto pues generaría mucho tiempo perdido y nomás se le dé la posibilidad de uso en el área de la ganadería o de la agronomía,
porque pues si se hacen las medidas necesarias nos puede ayudar con los tractores y la recolección de los alimentos, que ahí no sé mucho el tiempo que se genera para calentar, entonces no hay tanto problema ahí. Sí, o sea, nosotros vemos que el área en el que mejor se puede aplicar sería en pues, la agricultura, en los tractores, en las trituradoras, porque son máquinas más grandes, son motores muy pesados, tendría que ser un motor muy pesado para que funcionara, y pues al ser de combustión externa se puede utilizar la energía solar o incluso biomasa generada localmente para pues, darle